Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de Alborán TV. Hoy nos sumergimos en una figura que, bueno, siempre genera debate, ¿no? Jesús de Nazaret. Y lo hacemos con la perspectiva del historiador Antonio Piñero, basándonos en una entrevista suya en Judeohistoria. La gran pregunta, ¿quién fue realmente este hombre? ¿Qué nos puede decir la historia? Pues sí, es una pregunta fundamental. Tenemos por delante una charla que es densa, hay que decirlo, pero muy interesante. Piñero sabe muchísimo de esto, de los orígenes del cristianismo. Exacto. Y nuestra idea aquí es un poco destilar esas claves, ¿verdad? Lo esencial de su visión como historiador. Eso es. Vamos a ver esa distinción crucial que él hace siempre entre el Jesús histórico, el de carne y hueso, digamos, y el Cristo de la fe, el personaje ya teológico. Y, bueno, cómo trabajan los historiadores con fuentes que son complicadas, claro, y ya de paso desmontar algún mito que otro. Es como un viaje, a la Judea del siglo I. Vale, pues primer punto clave, separar al Jesús histórico del Cristo teológico. ¿Por qué es tan importante para Piñero? A ver, es que según él, muchas críticas a lo mítico del cristianismo apuntan en realidad a Jesucristo, que es una figura, digamos, mitad historia, mitad teología posterior. Pero negar de plano la existencia del Jesús histórico, eso complica muchísimo explicar por qué y cómo nació el cristianismo. Claro, algo tuvo que pasar. Exacto. Piñero dice que esas teorías que niegan su existencia son, bueno, usa la palabra rocambolescas. Argumenta que los propios evangelios, aunque sean documentos de fe, propaganda si quieres, contienen cosas, dichos, situaciones, que serían muy difíciles de inventar de la nada. Incluso contradictorias a veces, ¿no? Justo. O incómodas para la fe que se desarrolló después. Y bueno, menciona también, con pinzas, eso sí, el testimonio de Flavio Josefo, el historiador judío. Una vez quitas las posibles añadiduras cristianas, parece que sí habla de un Jesús. Entendido, aceptamos que existió. Pero claro, reconstruir a esa persona a partir de textos escritos décadas más tarde y con una intención clara de promover la fe, suena complicado. ¿Cómo lo hace un historiador? Pues Piñero habla de aplicar lo que llama sentido común crítico. No es que se lo invente él, ¿eh? Es un método que lleva, dice, 250 años desarrollándose. Implica poner los evangelios uno al lado del otro, compararlos, buscar qué se añade, qué se quita, dónde se contradicen. Leer entre líneas, como se suele decir. Exacto, leer entre líneas. Él usa una analogía que me gusta. Es como si lees varias crónicas de periódicos sobre una manifestación. Comparándolas, intentas hacerte una idea de lo que realmente pasó, ¿no? Sí, sí, es buena imagen. Y ojo, advierte mucho contra el adanismo, eso de creer que tú solito vas a descubrir América. Hay que ser humildes, dice. El historiador propone lo que parece más probable según las pruebas, pero no son verdades absolutas. No busca comer el coco a nadie. Vale, método entendido. Ahora, un punto que seguro que a mucha gente le choca. Piñero defiende que Jesús era, en esencia, un fariseo, o al menos muy cercano a sus ideas. Pero si en Mateo los ponen verdes, lo de sepulcros blanqueados... Sí, esa es una de las grandes, aparentes contradicciones. Pero Piñero se fija en otras cosas. Por ejemplo, en Lucas, Jesús come con fariseos, hasta le avisan de un peligro. Y lo que es muy importante, los fariseos no aparecen por ningún lado en el relato de su arresto y condena final. Ah, eso es interesante. Entonces, ¿esas críticas tan duras de Mateo? Pues Piñero las llama como exageraciones retóricas. Cree que reflejan conflictos que vinieron después. O sea, tensiones de finales del siglo I entre la comunidad de Mateo, que ya era judeocristiana, y el judaísmo fariseo, que era el que estaba, digamos, tomando las riendas tras la destrucción del templo. Además, es que muchas enseñanzas de Jesús sobre cómo cumplir la ley, por ejemplo, lo de curar en sábado, tienen paralelos directos en lo que luego escribieron los rabinos. Si hubiera sido un bicho raro total, dice Piñero, ni caso le habrían hecho los fariseos de Jerusalén. Qué importante es el contexto, ¿verdad? Cambia totalmente la perspectiva. Vayamos a la crucifixión, un tema doloroso y que históricamente se usó para culpar al pueblo judío. ¿Qué dice la historia según Piñero? Aquí es muy tajante. La crucifixión fue un acto romano, de principio a fin. ¿Argumentos? Pues mira, la condena la dicta una autoridad romana, Poncio Pilato. Se aplica la ley romana. El delito por el que se le condena rey de los judíos es un delito político contra Roma, de sedición. Y la pena, la crucifixión, era una pena romana, terrible, pero romana. No era una pena capital que aplicaran las autoridades judías.
Entonces, lo del pueblo decidida, la acusación histórica. Una patraña, así lo llama él, una patraña histórica basada en una mala interpretación o una interpretación literalista de esa frase de Mateo 27, caiga su sangre sobre nosotros. Pero es que ese texto se escribe décadas después, refleja la animosidad de ese momento entre grupos, no lo que pasó exactamente ese día. Piñero dice que es ilógico pensar que el pueblo judío entregara a uno de los suyos a los romanos a los que odiaban. ¿Tiene sentido? De hecho, añade algo interesante. La crucifixión es históricamente muy plausible por lo que llaman el criterio de la vergüenza. Es decir, es tan humillante esa muerte que es poco probable que los seguidores se la inventaran para su líder. Más bien tuvieron que explicarla. Entendido. Y para ir terminando, otro tema clásico, sobre todo en Navidad. La matanza de los inocentes por Herodes el Grande. Piñero ha escrito sobre Herodes. ¿Esto pasó de verdad? Pues, según Piñero, no hay ninguna base histórica para creerlo. ¿Ninguna? Ninguna. Flavio Josefo, que es nuestra fuente principal sobre Herodes y que cuenta todas sus barbaridades, que fueron muchas, no dice ni pío de esto. El relato solo está en Mateo, en los primeros capítulos, que muchos estudiosos ven como un añadido posterior. Con un aire muy de leyenda, ¿sabes? Presenta un Herodes casi ridículo. Entonces, ¿es más bien simbólico? Exacto. Se suele interpretar como historia teológica. La idea es presentar a Jesús como el nuevo Moisés, que escapa de la persecución del nuevo faraón, que sería Herodes. Una leyenda que, eso sí, encajaba perfectamente con la fama terrible y merecida que tenía Herodes. Bueno, pues si hacemos un resumen rápido. Piñero nos presenta un Jesús histórico, muy judío, muy del siglo I, diferente del Cristo que se desarrolló después. Para encontrarlo hay que usar un método crítico con las fuentes, sabiendo que tienen sus límites y sus intenciones. Y vemos que algunos relatos, como las polémicas con fariseos o la matanza de Herodes, quizás nos dicen más de cuándo se escribieron los evangelios que de Jesús mismo. ¿Y la crucifixión? Culpa romana. Exacto. Y queda flotando una pregunta, ¿no? Que se deriva de todo esto, de ver a un Jesús tan fiel a la Torá, tan judío. Si vivió y murió como un judío de su tiempo, ¿cómo es que surgió después una religión nueva, separada, que lo tomó como fundador, pero que en muchas cosas es tan distinta al judaísmo? Esa transición, ese cómo y por qué, sigue siendo fascinante. Pues sí, una gran pregunta para seguir dándole vueltas. Muchísimas gracias por este análisis tan claro. A vosotros. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.